Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos, chicos. Yo soy la doctora Andrea Caoba, soy pediatra del Hospital Regagliati, médico pediatra y nutrióloga pediatra también. Entonces, conmigo vamos a llevar las clases de pediatría, estamos empezando esta nueva fase y me da mucho gusto conocerlos. Eh, los veo muy frescos, llenos de ilusiones. Y me da mucho gusto verlos así tan animados, porque ahí donde está usted, doctor de Naranjita, se sienta mi actual residente, Lucía, con la que he pasado visita en la mañana, en pediatría en el Reo. Entonces, me da mucha emoción saber que dentro de poco también los voy a poder ver por ahí, ¿no? Quizás no en pediatría, quizás en otras redes, quizás en otras áreas, pero sé que todos vamos a apuntar a la misma meta, ¿ya? Entonces, la pediatría es una de esas especialidades bien ambivalentes, ¿no? O la odias, o la amas, ¿no? Te gustan los niños desde siempre y como que los aguantas y los puedes tratar, o nada que ver y quieres ser anatomopatólogo, quizás, ¿no? Después de pasar por la pediatría. El detalle es que, lamentablemente, para el examen lo tienen que aprender. O sea, vamos a hacerlo lo más digerible posible para que lo puedan entender y puedan responder las preguntas. Y por otro lado, también quiero que se lleven de esas clases y de esos momentos que tenemos juntos, conocimientos para su vida, ¿no? Porque algo que decían serán padres, madres, y más allá de eso, siempre, siempre, siempre hay un niño cerca de nosotros. Un niño al cual queremos, un niño al cual queremos proteger y cuidar, ¿verdad? Entonces necesitamos tener estas cositas afianzadas, quizás no para tratarlas como tal, pero sí para derivarlas, ¿ya? Entonces vamos a empezar con un poco de lo que es la estadística. Pediatría y neonatología en los últimos años en los exámenes ocupan un gran bloque del examen, de ahí su importancia, ¿no? Entonces, dentro de lo que es pediatría como tal, en la última estadística vemos que muchos se interesan en lo que son la parte de las exantemáticas. Entonces, esa es un área donde nos vamos a detener también con bastante calma y ahí hay que recordar siempre que el exantema pocas veces nos da como tal el diagnóstico. Hay que apoyarse de muchas cosas alrededor para poder darle bien ahí a la pregunta y también al diagnóstico del paciente en la práctica. Dentro de misceláneas tengo una variedad de cosas que este año estamos ampliando. Vamos a hablar un poco más de genética porque por ahí han venido preguntas, han caído por ahí. Y son justamente esas misceláneas donde quizás determinamos, ¿no? La gran mayoría de las preguntas de la pediatría, yo sé que tú las puedes contestar, yo sé que son muy deducibles, pero son esas que caen en la miscelánea las que son como que la trampa, ¿no? Ya para que que conteste el que tiene nivel. Entonces, ¿qué es el control del niño sano? Es un conjunto de actividades que tienen como característica que son periódicas y son sistemáticas. Es decir, nosotros vamos a tener una regularidad con el cual hacemos y además de eso tenemos todo un protocolo, un sistema en el cual en cada control se van a hacer cierta determinada cantidad de cosas. ¿Ok? Entonces, es una intervención de tipo individual. Eso también es importante y ha venido, porque hay otras intervenciones que ya no son individuales, sino que pueden ser comunitarias y que también se dedican a lo mismo, como por ejemplo las campañas de vacunación, etc. Pero dentro de las individuales tenemos al control del niño sano, a la estimulación temprana, también por aquí, eso también es de cada niño, al tema de las inmunizaciones también, eso es por cada niño, nunca es en conjunto, ¿no? Y entonces, estas intervenciones tienen como objetivo, y esta palabra es muy importante, el objetivo es vigilar. Vigilar el adecuado crecimiento y desarrollo para poder detectar precozmente cualquier alteración en ese periodo y finalmente poder intervenir, ¿ok? Es así que como yo te decía que es un evento que es sistemático, nosotros en cada control lo que hacemos es valorar todos los datitos que vamos a ir sacando para poder diagnosticar, finalmente intervenir y dar seguimiento, ¿no? No basta hacer algo, hay que darle seguimiento. Cuando estabas en tus serums y veías algo anormal, por ejemplo, un desnutrido, ¿no? Y lo referías porque era severo, luego cuando regresabas tenías que hacerle el seguimiento, ¿no? Para ver cómo seguía, para ver si aún así puedes seguirlo manejando tú o tiene que seguir yendo a otro nivel de atención. Y como ya te decía, la OMS se ha dado cuenta
que necesitamos estar atrás de los niños para que ellos puedan llegar a ser adultos, ¿no? Entonces hay ciertas estrategias que se encargan de ver la supervivencia infantil. Acá la palabra es que se encargan de asegurar, así de dramático, asegurar que los niños sobrevivan. Una de ellas, que es muy costo efectiva y que los ayuda sobre todo sobre los primeros meses, es la lactancia materna. No solamente, digamos, quizás suena bien dramático, ¿no? O sea, la lactancia materna los ayuda a sobrevivir, ¿no? Quizás para nosotros es como que, bueno, sí, pero por ahí puedo usar algo más adicional, ¿no? Si es que la mamá no tiene producción, si es que la mamá no está en casa, podría ser. Pero en ciertos lugares donde sí no hay recursos, hablemos de países que están más subdesarrollados que el nuestro o en zonas de nuestro país que viven en más pobreza, la lactancia materna, al ser algo que no tiene ningún coste, de verdad sí asegura que esos niños sobrevivan, ¿no? Entonces, esa es una gran estrategia. La otra es el tema de las vacunas, que nos ha ayudado a erradicar enfermedades inmunoprevenibles y a hacer que otras se vuelvan solamente leves, ¿no? Tipo la tuberculosis, la enfermedad por rotavirus, ¿no? La neumonía, porque nuestras vacunas en general no nos previenen del todo que nos den ciertas enfermedades, ¿no? Pero sí hacen de que las enfermedades ya no nos lleven pues a la UCI, ¿no? O hospitalizadas. Entonces las vacunas también es una de esas estrategias. La otra tiene que ver con una de las enfermedades que son muy prevalentes en la infancia, que son las EDAs, ¿no? La enfermedad diarreica aguda. Y cuanto más pequeño es el niño, más, digamos, los lactantes, una EDA severa, de gran cantidad de flujo de deposiciones, lo puede deshidratar rápidamente. Entonces, por ejemplo, las que se veían con la epidemia del cólera, ¿no? Y también la enfermedad por rotavirus, también puede producir enfermedad muy severa. Entonces, en ese caso, la estrategia de la OMS es la terapia de rehidratación oral. Instaurada rápidamente y llevada bien, hace que los niños puedan superar esos episodios y no se deshidraten. Y por último, el que estamos viendo en este momento, que es CREPS. Y esto le vamos a poner una estrellita porque esto ha venido justamente como tal, como CREPS. Una de las estrategias para asegurar la supervivencia de los meses es el crecimiento y desarrollo. Como componentes del crecimiento y desarrollo, tenemos lo que todos conocemos que es la antropometría, que es medir, tallar a los pacientes, medir el perímetro cefálico, medir y todo eso pasarlo a nuestras tablitas para ver cómo está creciendo, es decir, cruzar los datos. En cada evaluación también vamos a hacer el análisis del examen físico, vamos a examinar a nuestros pacientes, debemos hacerlo desde la punta de la cabeza hasta las puntas de los pies para poder determinar que todo esté yendo bien. Luego tenemos las curvas de crecimiento, que es donde nosotros vamos a introducir los parámetros, los datos que ya hayamos medido. Tenemos la parte del desarrollo, que es para ver cómo nuestros niños están cumpliendo adquiriendo sus hitos. Entonces, en eso tenemos varias evaluaciones. Tenemos esta acá, que es la escala de evaluación de desarrollo psicomotor. Es para niños chiquitos, por debajo de los 2 meses, muy chiquitos. Luego tenemos el TEPSI, que es una escala heredada, no es nuestra, es de fuera. Es el test de evaluación psicomotor y se agarra a partir de los 4 añitos. Y luego tenemos el TPET, que ese sí es nuestro, es el que está en nuestro carnet de crecimiento y desarrollo, que es el TPET, Test Peruano de Evaluación del Desarrollo, y este lo podemos usar desde los 0 meses a los 30 meses. Y es, digamos, un resumen del TEPSI y de la escala de evaluación de desarrollo psicomotor, que es para los niñitos perdón, entre 2 meses y 8 y 18 meses, ¿no? Entonces, esto con esto ha dado como resumen el TEPET, que es el que nosotros usamos actualmente. Luego tenemos el tema de las vacunas. Vemos no solamente eso, sino que también vemos cómo va la alimentación, hacemos suplementación de algunas cositas, hacemos tamizajes como por ejemplo el tamizaje de violencia familiar, vemos cómo está la salud ocular, el tamizaje odontológico y hacemos estimulación de lo que encontremos que esté yendo no tan adecuadamente. Entonces esa es nuestra intervención. Y también hacemos consejería, como por ejemplo la consejería de la lactancia materna, la consejería de la alimentación, etc. Para cruzar estos datos, como yo te decía, no solamente basta pesar y tallar a mi niño, sino que yo necesito poder compararlo. Cuando yo peso y tallo a un niño, yo estoy sacando datos que son como una foto, ¿no? Son en este momento.
Pero para yo poder saber si efectivamente mi niño está bien, yo necesito tener datos de cómo ha ido anteriormente. De ahí que seguramente alguna vez habrán escuchado a algún pediatra o que le pregunten a algún pediatra que les digan, mi niñito tiene, no sé, 2 años y pesa 12 kilos, ¿no? Doctor, ¿está bien? ¿Está mal? ¿No? Y la pregunta, cuando tenemos tiempo, es como que, a ver, déjame pensar lo que sí. Cuando no tenemos tiempo, y en realidad lo que debe ser es, en realidad necesito el carnet de crecimiento y desarrollo para ver cómo estaba el mes pasado, ¿no? Y los meses previos, para saber si su curva está yendo bien, ¿no? Si está yendo hacia la derecha y hacia arriba, o si no está aplanado, ¿no? Porque si bien es cierto que hay maneras de estimar el peso, y lo vamos a ver en un segundo más, eso es solamente la fotografía del momento. Si ese peso está bien en ese momento, pero el mes anterior pesaba más, entonces ahí hay un dato de alarma, porque por algún motivo está perdiendo peso. Pero sin embargo, si su peso, digamos, quizás no está en el percentil 50, está yendo muy pegadito a no estar tan normal, pero los meses anteriores estaba aún más bajito, ¿no? Y ha ido subiendo, entonces en realidad está yendo bien, ¿no? Entonces no tendría que ser tantas estrategias como en el otro caso que se está perdiendo peso. Es por eso que el mejor parámetro, la mejor herramienta para medir el crecimiento de los niños es este de aquí, la curva o la gráfica del crecimiento. Es el que tiene mayor confiabilidad. Y estos controles, como decíamos, son periódicos. Tienen diferentes números de sesiones según la edad en la que esté mi pequeño. Si yo estoy hablando de un recién nacido, por debajo de los 28 días hablamos de los recién nacidos, en este grupo etario nosotros tenemos 4 controles que realizarle a nuestro niño. El primero nos dice la norma 48 horas al alta y luego los siguientes semanalmente, para completar finalmente 4 controles. Entre el mes y los 11 meses de nacido, nosotros haremos un control al mes, lo que da un total de 11 controles en el año, en el primer año. Luego tenemos al niño que está entre los 12 meses y los 23 meses. A este pequeño ya yo lo voy a ver cada 2 meses. Entonces tendré en total en este pedacito 6 controles. Y luego tenemos a los pequeños entre los 24 meses y lo que vendrían a ser 4 años, 11 meses. Es decir, estos controles de crecimiento y desarrollo, mi cartillita me da hasta los 5 años, ¿no? Entonces aquí yo ya veré a mi niño un poco más espaciado porque ya acá el crecimiento es un poco menor mes a mes, lo que será cada 3 meses para darme un total de 4 controles por año. Porque recuerda que aquí estamos hablando por debajo de los 5 años. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos que conocer también los conceptos en la guía, que es crecimiento y desarrollo justamente. Cuando yo hablo de crecimiento, estoy hablando de un proceso por el cual se aumenta la masa corporal. Ahora, la masa corporal puede aumentar de 2 formas. Puede ser que aumente el mismo tamaño de una célula, y eso sería hipertrofia, muy bien. O puede ser que aumente el número de las células, y en ese caso tenemos hiperplasia. Este crecimiento, que es centrípeto, como característica inicial, lo voy a medir con el peso, la talla, perímetro cefálico, en algunos casos perímetro abdominal, si es que el paciente tiene por ahí tendencias al sobrepeso, a la obesidad, e incluso perímetro torácico en aquellos pacientes que al nacer no se les pudo tomar el peso de nacimiento por algún motivo. Incluso eso nos podría ayudar. Y todo esto entra como parte de la antropometría. Y luego tenemos el desarrollo, y el desarrollo también es un proceso, pero es un proceso dinámico en el cual nos encargamos, el cuerpo se encarga de madurar, de la maduración que es progresiva. ¿Para qué? Para adquirir nuevas habilidades, que son los benditos hitos, ¿no?
nuevas habilidades y esas habilidades que nosotros estamos adquiriendo es para poder alcanzar nuestra funcionabilidad plena, es decir, para tener una capacidad funcional, ¿no? Que sean adultos funcionales, ¿no? Que laven los platos, que comen, que tiendan su mesa, ¿no? Ya, adulto funcional. Entonces, para eso. ¿Y qué usamos para eso? Ciertas escalas que te mencionaba yo hace un rato. La escala, la EDP, que es para los niños chiquitos, ¿no? Los niños que están entre los 2 meses y los 18 meses. Esta escala de aquí ve lo que son parámetros como lo que es motor, lenguaje y coordinación. Luego tenemos la otra, que es el TEPSI, que es para niños más grandecitos, va hasta los 4 años, un poquito más. Y luego tenemos la nuestra, que es el bendito TEPET. El TEPET ahora sí va desde los 0 hasta los 30 meses. Hasta los 30 meses es donde llega la capita que tú ves ahí en tu carnet de crecimiento y desarrollo. Y el TPET evalúa 12 tipos de hitos también, ¿ya? Es un datito adicional aquí, 12 tipos de hitos. Entonces vamos a verlo por aquí. Este es el carnet, te lo presento, yo sé que tú lo conoces. En esta primera parte de aquí vemos datos de filiación, ¿no? E identificación de mi pacientito. Y luego aquí abajito, inmediatamente en la primera cara, está la parte de las vacunitas, en las cuales se le coloca la fecha en la cual se le ha colocado, ¿no? Todo el carnet de vacunación está aquí. Luego tenemos la parte del desarrollo que está aquí con el TPET. Y estos son, todo esto que ves aquí son los 12 hitos que va bien, ¿no? Motor de la cabecita, motor de, que de torácico, lenguaje social, etcétera, ¿ya? Son 1 millón de datos y verlo así nada más es difícil de aprender. Entonces, cuando hagamos desarrollo, vamos a sacar lo más resaltante, que es usualmente lo que viene, y por ahí algunos anecdóticos, ¿ya? Después aquí tenemos esta secuencia de monitoreo y aquí vamos a tener, por ejemplo, lo que es el tamizaje de la hemoglobina y la anemia, ¿no? Es con sus valores y todo para poder hacer justamente el seguimiento. Por ende, aquí está lo que es la suplementación de hierro, cuánto le dan. Luego tenemos también el tema de parasitosis, porque también en nuestro control vemos enfermedades prevalentes, eso también, hacemos evaluación de enfermedades prevalentes de la infancia. Y como el crecimiento y desarrollo es básicamente de primer nivel, las enfermedades prevalentes de la infancia que se diagnostican se hacen bajo el manual del IEP, ¿no? Entonces, ahí vemos parasitosis y a los niños les vamos a hacer a partir del año, mayores de 2 años, una vez al año, es anual este descarte de parasitosis, ¿ya? Luego tenemos lo que es la salud bucal por aquí. Tenemos por aquí también lo que es la estimulación que le van a hacer a nuestros pequeños, es decir, todo está por acá. Y después en la vuelta ya vamos a ver nuestras tablitas. Tenemos esta primera etapa de acá, que son los antecedentes perinatales, que son importantes, sí son muy importantes. E incluso no es solamente importante saber con qué peso nació, con qué edad gestacional nació. Hoy en día también es importante incluso saber si es PEG, cielo seco. Es un dato que a veces se escapa. Este es un dato muy de especialidad, ¿ya? Pero te cuento así a grandes rasgos que cuando los niños son PEG, son pequeños para su edad gestacional, van a recuperar su peso, ¿no? Algunos los hacen en mucho tiempo, otros los hacen en poco tiempo. Pero los niños que lo recuperan muy rápidamente, ¿no? Es decir, apenas salen del hospital, rápidamente engordan, por decirlo así, tienen un mayor riesgo de hacer más adelante problemas de corazón. Entonces, para mí, como pediatra, es importante también saber si mi chibolo fue PEG o no. ¿No? Porque a veces decimos, no, pero antes con muy bajo peso, ya, fórmula cada rato hasta que engorda, ¿no? Pero no, tranquilo, tiene su etapa, tiene su manera de hacerlo, porque si lo engordas demasiado rápido, digamos que lo estás condenando para un futuro, ¿no? Imagínate qué tal proyección, ¿no? ¿Qué tal proyección tiene esto? Que más adelante uno dice, ¿y por qué se infartó, no? Era muy joven, ¿de dónde tiene problemas? ¿Por qué tiene problemas metabólicos? Si come bien, por ejemplo, ¿no? Y es que viene desde aquí, ¿no? Muy bien. Y acá también ponemos datos de, por ejemplo, el parto, ¿no? Si nació tóxico, listóxico, el ADGAR, datos de los padres, etc. Y tenemos las tablitas. Aquí, las tablitas que aparecen es
peso para la edad, talla para la edad, y esta chiquita de acá es perímetro cefálico, ¿no? Obviamente para el lente, ¿ya? Entonces, atento a eso porque no aparece peso prelatario. En la cartilla del MINSA, o sea, de nuestras cartillas, no aparece peso prelatario, aparece peso para la edad. Ahora, diversas instituciones, sobre todo las privadas, tienen diversos formatos de estos. Por ahí podrías conseguir alguno de algún centro de, de evaluación de crecimiento, y a veces no son cartillas, a veces son cuadernos enteros, ¿no? Folletos enteros, y ahí se aparece el todo por el todo, ¿no? Pero la nuestra, la del examen, es peso para la edad, talla para la edad, perímetro cefálico. Ha venido este dato tan chiquito que tú puedes ver, ha venido. Como por ejemplo, ¿cuál de los siguientes aparece en el carnet? ¿O cuál de los siguientes no aparecen? ¿O cuáles no aparecen? Peso por la talla, perímetro torácico para la talla, ¿no? Esos no aparecen, esos de acá sí. Y acá en la parte de abajo tenemos justamente el tema de las consejerías que te mencionaba. Por ejemplo, mira, consejería de lavado de manos, consejería de alimentación, acá está la suplementación, acá está el tema de la salud oral y acá hay un poquito más de consejería nutricional. Todo esto aparece en nuestro cargo. Avancemos con crecimiento. Yo te decía hace un rato que si bien es cierto que yo necesito mi curva de crecimiento para poder decirte si todo está yendo ok, hay situaciones en las cuales yo las puedo estimar, ¿no? Por ejemplo, aquel niño al que no puedo pesarle porque su estado de salud en ese momento es muy crítico, ¿no? Entonces no voy a cerrar en que no, licenciada, me lo pesa ahorita, ¿no? Lo puedo estimar. Entonces, lo puedo estimar a partir de ciertas fórmulas y también a partir de su peso de nacimiento. Recordemos que el peso de nacimiento para nuestro país, un peso regular, es entre los 2,5 a 4 kilos, ¿verdad? Por encima de eso macro, por debajo para decir peso pequeño, ¿no? Entonces, a partir de eso, puedo usar la edad también para estimar mi peso. Por ejemplo, en niños chiquitos, entre los 1 y los 6 años, yo digo que el peso es la edad en años por 2 más 8. Esta me da una buena estimación. Y para niñitos un poco más grandes, yo puedo usar otra fórmula que me dice que el peso es la edad en años más 4, todo esto por 2, ¿ok? Si ya no me quiero basar en la edad y tengo el peso de nacimiento, también lo puedo usar con nuestra popular fórmula que es el P512. Tenemos 5, 1 y 2, de acá viene el 512. Y esta fórmula me dice, o me recuerda, que a los 5 meses mi niño pesa el doble del peso con el que nació, ¿verdad? Al año pesará el triple y a los 2 años el cuádruple, muy bien, entonces. Y siempre recuerda cuando veas esta fórmula que te está hablando en meses y luego en años. Porque ya vi sobre la pregunta que te dice, ¿a qué edad más o menos triplicará su peso de nacimiento el niño? Y la clave viene en meses. Y tú te estás matando buscando uno y en la clave te dice 12 meses, ¿no? Entonces, lee bien la pregunta, porque como la pregunta la hacemos los pediatras, y como ya me vas a conocer, somos muy especiales. Somos un poquito intensos con algunas cosas y entonces te queremos agarrar por donde sabemos que no vas a responder. Entonces hay que leer muy bien estas preguntas, ¿ya? Luego tenemos la talla y en la talla de nacimiento, pero aquí es más o menos un promedio de 50 centímetros en nuestro país y también la puedo estimar. ¿Y para qué necesitaré yo la talla? Además de para hacer mis cálculos nutricionales y toda esta nota que vimos ahorita, en pacientes que están hospitalizados o tienen ciertas enfermedades, yo las requiero para hacer otro tipo de cálculos, como por ejemplo presión arterial. En los niños, la presión arterial depende más de su edad que de su altura. Entonces, para eso también necesitaré estimarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que la talla es igual a la edad en años por 6 más 75 centímetros. Esto es lo que deberíamos usar nosotros, que somos un país donde no somos muy altos. Pero la bibliografía internacional dice que 77 es como que algo más universal, ¿no? Pero entonces, como para nosotros, como para peruanos y latinoamericanos, 75, ¿no? Pero si por ahí abres un libro, seguro vas a encontrar 77, pero va por ahí la cosa. Y esto la podemos usar en niños entre 2 y 12. Otra estimación que podemos hacer es saber que al año de nacido, mi niño va a pesar más 50%, va a tallar, perdón, de su talla de nacimiento. Esto quiere decir que al año él tendrá un 150% de su talla de nacimiento, lo que quiere decir que si nació con 50 centímetros y ha aumentado la mitad de eso, hoy estará al año, más o menos un aprox será 75 centímetros, ¿no?
50 de lo que nació más 25, que es el 50%, ¿no? ¿Se entiende, doctores? Sí, ¿verdad? Y este dato también es importante que lo tengas claro porque si te das cuenta, lo que yo te acabo de decir ahorita es que en su primer año ganó 25 centímetros, ¿ya? Esto también asterisco, preguntita de examen, ¿no? Si no la sabías directa, les puedes estimar de aquí. El otro dato es que a los 4 años también duplican su talla de nacimiento, lo cual quiere decir que a los 4 años te estarán midiendo un aprox de 100 centímetros o un metro, ¿ok? El otro dato importante para nosotros y que denota cómo va el desarrollo neurológico es cómo está creciendo el perímetro cefálico. Y esto aquí nosotros lo vamos a controlar hasta los 36 meses, ¿no? Entonces, en nuestro país, una vez más, el promedio va de 35 más menos 1, ¿ya? Como dato más frío, en un segundo más te lo voy a dar más preciso. Y lo que yo tengo que saber de esto es la velocidad con la que está creciendo. Entonces, la velocidad depende del tiempo de vida que tenga mi paciente. Cuanto más chiquito esté, va a crecer un poquito más. Entonces, si está entre los 0 y los 3 meses, va a ganar 2 centímetros por cada mes. Si está entre los 4 y los 6 meses, ganará 1 centímetro por mes. Y si está entre los 7 y los 12 meses, la ganancia será de 0,5, es decir, medio centímetro por mes. Con lo cual, quiere decir que si nació con 35 centímetros aprox, en sus primeros 6 meses va a ganar 6 centímetros por estos primeros de acá y 3 centímetros más por aquí. Es decir, 9 centímetros en 6 meses. De ahí que a los 6 meses yo espero que mi bebé tenga 44 centímetros de perímetro cefálico. Y al año, haciendo el siguiente cálculo igual, 47 centímetros. Y también lo vamos a dejar aquí como un dato importante, porque a partir de eso yo voy a poder estimar cuando me lo pregunten en el examen, ¿no? Si ellos me dicen a los 6 meses su perímetro está todavía en 38, le faltó, ¿no? Y si a los 6 meses ya está en 50, se pasó, ¿no? Entonces con eso ya yo le puedo estimar. ¿Y por qué es importante? Te decía, porque con eso yo puedo ver cómo está el desarrollo neurológico o cómo está yendo el desarrollo neurológico de mi niño. Y entonces, si está yendo muy acelerado, yo hablaré de macrocefalia. Y si se está quedando chiquito, hablaré de microcefalia. Y en cualquiera de los dos casos, yo necesito estudiar las causas. En el tema de la macrocefalia, todo lo que esté ocupando lugar ahí en esa cabecita va a hacer que crezca, ¿no? Que se expanda de más porque todavía tiene sus fontanelas, ¿no? Las suturas todavía están abiertas. Entonces yo podría tener que mi paciente ha nacido con un tumor o con una malformación y eso está ocupando espacio ahí. Podría ser que no sea algo sólido lo que está ocupando el espacio, podría ser que sea agua, ¿no? Y entonces tendría una hidrocefalia, quizás porque las válvulas no están funcionando bien. Podría suceder que mi pequeño fue prematuro y los prematuros tienden a ser hemorragia intraventricular. Ya te iba a escribir H y B, pero me acuerdo que una vez estando en Neo, llegó el epidemiólogo muy asustado porque había leído en la historia del niño que tenía HIV y pensaba que tenía VIH. Pero no, era hemorragia intraventricular. La importancia de usar bien las siglas, ¿ya ves? Entonces te lo voy a escribir también. Hemorragia intraventricular en el prematuro. Y la otra causa es que puede ser familiar, ¿no? Un niñito cabezón puede pasar, ¿no? Entonces también, pero ahí tengo que ver justamente la velocidad y verlo en los familiares. Entonces, eso suele confundirse mucho, ¿ah? Esa es una situación en la cual los pacientes a veces sí llegan a ser referidos porque está justo medio limitón, ¿no? Y ante que puedan hacer cualquiera de estas cosas, termina yendo. Y cuando se les hace el seguimiento, no, primero se les hace su ecografía transfontanelar, ¿no? No hay nada. Se les haciendo el seguimiento, te vas dando cuenta que en realidad la velocidad es buena y es normal, ¿no? Solamente que se con la cabeza un poquito más grandecita y ya. Y luego tenemos las causas de microcefalia. Dentro de las más comunes, las infecciones connatales que se engloban en el TOSH, ¿no? Toxo, rubiola, virus como citomegalovirus, etcétera. Saliendo de ellos y ahora quizás más en boga, Zika y también chikungunya, Zika más que nada, también son causas de microcefalia muy frecuente.
el hecho de que la madre haya consumido tóxicos, como por ejemplo el alcohol, ¿no? Durante la gestación. Una causa que debe ser tratada muy rápidamente, el hipotiroidismo, también la microcefalia con fontanelas amplias. Y por último tenemos los pacientes que están siendo afectados por algún síndrome. Entonces ya de por sí vienen con fases dismórficas, ¿no? Y dentro de ellas que también tienen la cabecita chiquita. Entonces esa cabecita chiquita es parte de toda esa constelación de síntomas que probablemente tengan una causa genética, ¿ya? Y decíamos que el crecimiento que yo veo con mi curvita, yo voy a pasar todo esto, tiene que tener este tipo de orientación de mi curva cuando finalmente la grafique. Quiere decir que el crecimiento del niño tiene que ser paralelo al que está representado en mi curvita, ¿no? Como ves acá, estos nunca se cruzan, ¿ya? Y esto representa que mi niño está, según la tabla en donde yo la vea, en deviaciones estándar entre -2 a +2, que siempre es la normalidad, ¿ya? Esto es adecuado. Es paralelo y va hacia arriba y hacia la derecha, ¿no? Hacia arriba y hacia la derecha. Y entonces, ¿cuál es el crecimiento inadecuado? Está por aquí. El crecimiento inadecuado es en el cual ya mis flechitas no son paralelas. Si tú ves esto, en algún punto se han cruzado, ¿no? Mientras acá hacemos como el profesor de matemáticas, jalamos por aquí, acá se cruzaron. Esto no es paralelo. Quiere decir que el incremento que ha tenido es un poco incremento, probablemente. Luego tenemos el paciente que está yendo que no se está moviendo, la flechita se está quedando igual, y esto quiere decir que el paciente tiene un incremento nulo. Y luego tenemos, mira, que está estacionario, ¿ves? Está estacionario con respecto al referente, es como una meseta. Entonces no hay crecimiento. Y luego tenemos al paciente que se está yendo hacia abajo, entonces hacia abajo de mi tabla. Esto quiere decir que este paciente no incrementa ni se ha quedado estacionario. Este tiene pérdida, ¿no? Tiene pérdida. Entonces esto es importante para poder ver pérdida o caída del peso, ¿ya? Entonces, cualquiera sea estas tres, las gráficas que yo tengo en mi paciente, tendré que ver qué está sucediendo. Causas muchísimas, desde simplemente el hecho nutricional que no esté recibiendo lo que debe, hasta enfermedades intercurrentes que no le están haciendo ganar, tipo diarreas frecuentes, neumonías frecuentes, infecciones frecuentes, hasta ya enfermedades más severas, ¿no? Enfermedades que tienen que ver justamente con la talla. Por ejemplo, enfermedades renales, enfermedades del corazoncito, enfermedades cardíacas, ¿no? Que no le permiten crecer. Entonces, es importante ver este crecimiento. Y acá también tenemos otras estimaciones. Además de lo que ya hemos hecho con nuestras formulitas, esta es la velocidad que hay para peso y talla de incremento. Entonces aquí nos vamos a detener en el primer trimestre porque es el más crítico. Nos dice nuestra norma que entre los 0 y los 3 meses los niñitos ganan por día 40, más o menos entre 35 y 40 gramitos por día, ¿ya? Y si bien eso es cierto cuando hablamos en un parámetro de 3 meses como tal, hay un periodo crítico que es el primer mesecito, donde no van a estar más o menos entre 35 y 40 gramos. Porque si tú te acuerdas de tus clases de neo, durante las primeras semanas de vida de mi niñito, es decir, en su primer mes, uno pierde o gana peso. No pierde, ¿no? Incluso dicen que hasta los 10 días puedes perder. Entonces, si esos primeros 10 días mi niño está perdiendo, y nosotros habíamos dicho hace un rato que el control de crecimiento del RN es el primero a las 48 horas, ¿no? Y el siguiente a la semana, justo voy a caer en ese pedazo de tiempo en el cual mi niño todavía no gana, pierde. Entonces, para eso hay una estimación más flexible, que es, digamos, que en el primer mes de vida, mi niño puede ganar desde 17 gramos por día y eso se considera aceptable, ¿no? Porque estoy justo en ese tiempo. Por ejemplo, tú lo ves en el control de las 3 semanas, ¿no? Y de esas 3 semanas, 10 días han sido pérdidas y solamente los otros 14 han sido aumentos. Entonces yo no voy a esperar que en esos días aumente 40 gramos, ¿no? Va a estar más cercano a eso, entre 17 y 20. Y se considera normal. Pero hay que, por eso, es que en ese periodo es tan seguido el control, ¿no? Para ver cómo va avanzando. Otra cosa que sucede es que justo lo agarramos en esos primeros 7 días y el niño todavía no está ganando nada, ¿no? Está estacionario, a veces recién ha recuperado el peso, ¿no? La mamá está muy preocupada, porque ¿quién no se preocuparía si te dicen que tu niño nació con 3 kilos y se dio a su casa con 2,600, ¿no? Entonces hay que explicarle que todavía no está para ganar, que recién iba a ganar. Y justo ese momento donde uno deja de perder, ¿no? Es justo el momento donde la mamá empieza a producir mayor cantidad de leche.
donde esa es la caída, la bajada de la leche entre los 14 días, y todo eso se suma para que el niño por fin pueda llegar a esta ganancia en los días siguientes. Si tú lo ves al tercer mes y sacas ahora sí todo este equivalente de los 3 meses acumulados, probablemente sí vas a llegar a esta ganancia de 40 gramos por día, ¿ya? Y luego tenemos en el incremento de talla, que también al inicio, en los primeros meses, ganamos más, en el primer trimestre de 4 centímetros, de 3 a 4 centímetros por mes, y luego ya va siendo menos hasta que llegamos a la adolescencia, donde la velocidad en la pubertad vuelve a tener un pico aumentado, ¿ya? Entonces, vamos a pasar por aquí, ya que hablamos de crecimiento y ya te dije que no solamente basta con saber el peso, la talla, el perímetro en ese momento, es necesario que yo cruce la información para poder dar paso a los diagnósticos nutricionales. Y para eso yo tengo una serie de indicadores antropométricos, que son el cruce de estos, ¿no? Tenemos peso para la talla y talla para la edad. Estos dos de aquí son los famosos parámetros de Waterloo, muy antiguos por cierto, que están basados para ver desnutrición, más no sobre peso ni obesidad. Esos son ya extrapolaciones que se han hecho más actualmente, pero son más que nada para ver deficiencias de peso. Y luego tenemos peso para la edad. Peso para la edad es de el querido autor Gómez. Y como un tema anecdótico, peso para la edad surgió a partir de que este señor Gómez, hace 50 años, literal, en los 70, se dio cuenta que en los pacientes que tenía hospitalizados, ¿no? Este pediatra, habían ciertos pacientes que no pesaban lo que debían pesar para su edad en ese momento. Pero sin embargo, con Waterloo estaban bien. O sea, para su talla todo estaba bien, pero si tú lo comparabas con otros niños de su edad, estaba bajito. Y se daba cuenta que eran esos pacientes los que, asociados a su enfermedad, fallecían. Entonces decía, ¿por qué si con el otro está normal, no? Con este de aquí fallecen, ¿no? Y es por eso que termina sacando este indicador adicional, ¿ya? Y es de ahí de que ese indicador nosotros lo usamos para ver desnutrición global. Vamos a ponerlo por aquí. Es un parámetro más general. Y como te das cuenta, son cosas separadas, ¿no? Uno es de un autor, otro es de otro autor, y se utilizan para diferentes cosas, ¿ya? Peso para la talla, nosotros lo calculamos teniendo en cuenta, todas estas fórmulas van a tener en cuenta en la parte de arriba lo de hoy. En este caso, peso actual. Y en la parte de abajo, el peso para la talla en el percentil 50. Es decir, arriba todas las fórmulas me dicen el hoy y abajo me dicen lo que, digamos, lo que debería ser, ¿no? Entonces, arriba el peso actual y abajo en el percentil 50. Y como este es un parámetro, son parámetros que van en porcentajes, lo voy a multiplicar por 100. Y el peso para la talla, que es lo primero que se afecta cuando un niño deja de comer, por decirlo así, es un parámetro que nos va a hablar de nutrición de tipo agua, ¿no? Mientras que talla para la edad, cuya fórmula es la talla hoy, la talla actual, sobre la talla en el percentil 50 para esa edad, por 100%, porque todos son porcentajes, esto me va a dar un diagnóstico de desnutrición crónica. Muy bien. Porque yo necesito mucho más tiempo de estar sin nutrimentos para finalmente que mi talla se vea afectada. Sin embargo, si yo, por ejemplo, el viernes tengo la fiesta por el Día de la Medicina y ahora el vestido no me queda, ¿no? Entonces, y dejo de, o como lo más mínimo esta semana, ¿qué voy a perder? Agua, y ya voy a perder peso, ¿no? Entonces, es el mismo concepto. Si tú en un periodo muy pequeño dejas de tener tanta cantidad de nutrientes, vas a perder primero peso. Pero si eso se mantiene y justo estás en esta edad crítica de crecimiento que necesitas, vas a afectar tu talla, porque obviamente a esta edad ya mi talla es donde está. Ya no se va a afectar más porque yo ya no crezco, ¿verdad? Entonces, esto es un concepto para los niños que están en crecimiento. Entonces, si ellos dejan de recibir tanto, ahí recién se va a alterar. Mientras que peso para la edad, igual, peso actual sobre el peso para el percentil 50 para esa edad por 100, cuando está alterado me da un diagnóstico de desnutrición global. Y este es un parámetro que hoy en día lo usamos más para hacer comparaciones. Esa G no solamente es de global, sino que también se usa como general. Y
es más, digamos, fiable, lo podemos usar un poquito mejor en niños menores de 1 año, porque como veías hace un ratito, yo te decía, en los menores de 1 año debes ganar tanto por día, 30, 40 gramos por día, luego tantos gramos por día, no. Quiere decir, ¿qué quiere decir eso? Que independientemente de tu talla, en tus primeros meses tú tienes que ganar. Entonces, como tú tienes que ganar en ese momento, peso para la edad sí me sirve cuando eres muy chiquito. Pero una vez que pasas el año, ya sí necesito compararte con tu talla. Porque quizás vienes también de tallas bajas o tallas altas, entonces yo necesito compararte ya con tu talla. Entonces, en este caso, para niños chiquitos, yo todavía lo podría usar. Para niños más grandes, no. Y otra cosa importante es que este es un parámetro que no se debe usar solo. Es decir, lo tengo que usar en comparación con los demás, ¿no? O sea, no solamente porque se me sale un valor, yo voy a decir, ah, sí, está normal. Hay que fijarse los otros. Y si me sale alterado, igual. Para dar el diagnóstico, tengo que ver los demás. Entonces, aquí, como me estaba hablando de porcentajes, en desnutrición aguda, lo alterado, es decir, para yo decir que está en desnutrición aguda, será que mi parámetro me salga menos de 90. Es decir, por encima de 90, normal. Desnutrición general o desnutrición global, igualito. Por debajo de 90, normal. Mientras que la desnutrición crónica, como es afectación de la talla, yo necesito ser un poquito más exquisito ahí y pongo mi parámetro un poco más alto. Entonces lo normal, o para lo normal será que esté por encima de 95, entonces la desnutrición crónica estará por debajo del 95%. Y esto es en el caso que yo quiero usar estos parámetros de aquí, que son sobre todo para niños menores de 5 años. Peso para la talla para la edad, peso para la edad, son más para niños menores de 5 años. Cuando ya los niños son más grandes, yo me basaré en el índice de masa corporal. Y aquí tenemos que esto es cuando yo quiero usar Waterloo y me baso en porcentajes, pero también tengo hoy en día las desviaciones estándar o los scores Z, ¿ya? Que son un poquito más precisos y me sirven mucho para el seguimiento. Porque cuando yo veo a mis niños desnutridos, a veces, por ejemplo, tienen peso para la talla menos de percentil 1, ¿no? Porque ya más, menos que eso ya que vas a tener, ¿no? Ese es lo mínimo. Los percentiles van de 1 hasta 100, ¿no? ¿Qué son los percentiles, por cierto? Los percentiles son una comparación, ¿no? Los percentiles quieren decir que nosotros hemos agrupado a 100 niños y en caso de talla, por ejemplo, talla. Y los he agrupado desde el más chiquitito hasta el más grande, todos en filita. Y entonces tengo, este es el percentil 1 y este es el percentil 100, que sería el más alto. Y por aquí cae la mediana, que es el percentil 50. Entonces quiere decir que mi niño que está en el percentil 50 tiene 50 niños por debajo de él cuya talla es menor y 50 niños por encima de él que la talla es mayor. Entonces, si estoy en el percentil, por ejemplo, 95 en talla, quiere decir que yo soy más alto que el 95 de niños que estaban antes que yo, ¿verdad? Entonces, una comparación. No hay percentil -1, entonces, ¿verdad? No hay percentil 0 tampoco, e empieza en 1. Por ende, que cuando sale muy desnutrido, muy bajito, ya lo graficamos así, como menos del percentil 1 incluso. Pero si yo me voy a desviaciones estándar, por ejemplo, puedo tener -7 desviaciones estándar, -4.5, así, ¿no? Y entonces cuando mi paciente le voy haciendo el seguimiento, puedo encontrar que a lo largo de mi seguimiento sigue en -1 percentil, pero ahora ya no está en -7, ahora está en -6, ahora está en -4, ahora está en -2, se está acercando, ¿no? Se está acercando, pero sigue por aquí hasta que finalmente da el salto. Y entonces esto me ayuda porque con esto ya yo puedo ver la gravedad de su caso, ¿no? Y su seguimiento. Entonces digamos que hoy en día se recomienda que usemos desviaciones estándar, en los niñitos usemos Waterloo también, ¿no? Pero que esto nos ayuda más para el seguimiento, ¿ya? Entonces tenemos que la normalidad va por aquí, entre +2 a -2, como te decía, para todos. Luego tenemos hacia arriba, que cuando estamos por encima de +2, hablamos de en peso de la edad y peso para la talla, de sobrepeso, ¿no? Aquí de peso para la talla en sobrepeso, y en talla para la edad hablamos de pacientes altos. Y por encima de +3, en peso para la talla hablamos de obesidad, y en talla para la edad de pacientes, bueno, muy altos. Y hacia abajo tenemos que en peso para la edad me va a hablar de desnutrición a secas. Y la va a graficar en desnutrición moderadas y severas, ¿ya? Mientras que en peso para la talla sí nos da desnutrición aguda
Y en talla para la edad, dependiendo de lo que me pregunten, puedo hacer diagnóstico de talla baja cuando está por debajo de menos 2 percentiles, o también me da diagnóstico de desnutrición crónica, ¿verdad? Entonces, para que esto se entienda mejor, vamos a pasar a verlo en las mismas gráficas. Este es peso para la edad. Como ya te decía, peso para la edad me da un concepto general de cómo está mi niño, ¿ya? Entonces, si está alterado por debajo de 90, como ves aquí, estamos hablando de nutrición. ¿Aguda o crónica? Puede ser cualquiera. Puede ser aguda o puede ser crónica. Y o porque también podría ser incluso reagudizada. Porque peso para la edad me da en realidad, digamos, está leve, está moderado, está severo. Pero puede ser cualquiera de los dos, ¿ya? Este caso de este tipo de gráfico me ve, como te decía, comparación entre pares, entre sexos, pero también a nivel demográfico entre ciudades, entre lugares, entre estados, entre países. Me sirve mucho para hacer comparativa demográfica, ¿ya? En el menor de un año, ok, lo puedo usar, me da una buena aproximación. En mayores de un año es ambiguo. En mayores de un año ya es ambiguo. No me sirve, necesito la talla. Y para demostrarte este tema de que me sirve mucho para la comparación, más que para hacer diagnóstico solito, por eso tiene que ir con algo más. Vamos a tomar el ejemplo de acá de un paciente que sea varoncito, porque su tabla se les pita, y tenga 4 años. Con las tablas y las aproximaciones que acabamos de hacer hace un rato, decíamos que si mi paciente tiene 4 años y yo no sé su peso aproximado, puedo usar mi formulita, ¿no? Edad por 2 más 8, y más o menos acá, ¿cuánto sería su peso? 16, ¿no? 16 kilos. Y sí es cierto, está por acá, mira. Este de aquí, este que está en el 0, es el percentil 50. Esos son los 4 añitos y se cruza justo por aquí, ¿no? 14, 16, casi por acá. Entonces sí es cierto, más o menos a los 16 kilos. ¿Qué sucede en nuestro país, por ejemplo? Tenemos dos extremos. Huancavelica, que es un país con extrema pobreza, y tenemos provincias o departamentos que tienen mucho mayores ingresos, como por ejemplo uno de ellos, Moquegua, que tiene bajos estándares de desnutrición. Entonces, un niño a los 4 años en Moquegua está por aquí, más o menos por acá, 20 kilos. Mientras que un niño en Huancavelica está más o menos por aquí, 13 kilos. Este es Moquegua, este es Huancavelica. ¿Cómo están estos niños? ¿Están desnutridos? ¿Están normales? ¿Está uno en sobrepeso y el otro no? Ambos están normales porque mira, este es el percentil más 2 y este es el percentil menos 2. Y ambos están aquí, como dice la flecha roja inmensa, y aún así no me has dicho. Normal, están ahí. Entonces, pero eso sí me sirve, ¿no? Para ver, mira, los niños a los 4 años tienen un peso para la edad que en porcentajes me van a salir mayores, por aquí debe salir como 120%, 110% más o menos, mientras que por aquí me sale más o menos 92%. O sea, unos crecen más o tienen mejor peso que los otros, a pesar de que ambos están normales. Esa comparación me sirve a mí para yo decir, ah, pues entonces a nivel, no sé, pues a nivel político quizás necesito meterle más plata a Huancavelica en el tema nutricional como que, pues, ¿no? Entonces necesito ver qué está pasando ahí. Entonces, para esto me sirve este parámetro en general. Después tenemos peso para la talla. Ahora sí, en este caso mi gráfica me dice peso para la longitud. Y esto es porque este es un dato muy fino y muy exacto, que nos quiere decir que longitud es el nombre que nosotros usamos en los niños chiquitos, menores de 2 años, justamente para referirnos a cuánto miden de cabecitas a los pies. Y esta medición no se hace con un tallímetro, se hace con un infantómetro. Entonces, si algún día tú escuchas algún pediatra o alguna persona nada más decirte, ah, ¿cuál es la longitud de ese niño de 1 año? Ah, tú dices, ah, este sabe de qué está hablando.
Mientras que si yo hablo de talla, es en niños grandes, mayores de 2 años, y ahí sí uso mi tallímetro. ¿Y cuál es la diferencia? Que en el infantómetro yo los he hecho, ¿no? Están echaditos y en el tallímetro estaban paraditos, ¿verdad? Porque a esta edad todavía no tienen tanta estabilidad. Peso para la talla, acá te dejo la formulita. Como te decía, es normal por debajo de por encima de 90, como ves aquí. Y aquí tenemos también los parámetros. Una vez que yo estoy por debajo de menos 3 percentiles, yo voy a hablar de desnutrición severa o desnutrición grave. Y para mí eso es importante, en este caso desnutrición es de tipo aguda, ¿verdad? Porque dentro de los graves yo voy a poder clasificar aún más a mi paciente, ¿ya? Lo vamos a ver en un ratito más. Y por otro lado, tengo que en esta normalidad que está aquí, mira, entre más 2 y menos 2, hoy en día hay nuevas clasificaciones en las cuales me dicen que si bien es cierto que todo esto es normal, de entre más 2 a menos 2, yo tengo pequeños pedacitos como este de aquí y este de acá, los que van entre menos uno, más uno, perdón, y más 2 y menos uno y menos 2, en que quizás ya no estoy tan normal. Estoy normal, pero tirando para más, tirando para menos. ¿Qué significa? Que si mi paciente está por aquí, por ejemplo, por aquí, bien pegadito al menos 2, ¿no? Entonces, está normal, sí es cierto. Por ejemplo, desviación menos 1,9, ¿no? Está normal, es verdad. El diagnóstico eutrófico, sí es cierto. Pero si en ese momento le da la diarrea por el rotavirus severa, se me desnutrió. Si entró por la neumonía y no comió esa semana mientras yo lo tenía en ventilador, solo lo tuve con leche, se me desnutrió y se fue desnutrido. Es decir, estaba tan normal entonces. No, o sea, estaba normal, pero estaba en riesgo. Estos son los diagnósticos de los riesgos. En este caso, entre menos uno a menos 2, riesgo de desnutrición. Y de más uno a más 2, riesgo de sobrepeso. También puede pasar lo contrario, ¿no? Por ejemplo, un paciente que le diagnostican lupus y su diagnóstico estaba en un Z de más 1,8 y le empiezan a dar corticoides de manera crónica y empieza a comer más como efecto adverso del corticoide y entonces ya no está ahora en más 1,8, ahora sí ya se pasó a más 2,5. Entonces ya está en sobrepeso. Entonces de ahí que estos diagnósticos nos ayudan, de que si bien es cierto están todavía dentro de lo normal, me ayudan a tomar previsiones para que mis pacientes no lleguen a tener malnutrición de cualquiera de los dos tipos, ¿ya? ¿Y por qué es importante y por qué lo vengo recalcando ahora? Porque hace poco ha venido como claves de examen, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que quien hace el examen se actualiza, eso es algo muy bueno, que está pendiente y que ya por ahí nos da una pista que en algún momento podría caer por ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pregunta iba más o menos así, seguramente la revisaremos en alguna de las fases. Paciente que tiene tal desviaciones estándar, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Dentro de los diagnósticos, creo que eutrófico, aparecía riesgo de desnutrición. Riesgo de sobrepeso. Ah, entonces este es un concepto que está ahí dando vueltas. Por eso lo estamos recalcando aquí. Ahora tenemos la siguiente en donde nos habla en estatura, talla para la edad. En este caso estatura o lo que sería talla. Muy bien, porque esta es una tabla que va hasta los 5 años, ¿no? Y yo te decía que pasado los 2 años ya he hablado de talla o estatura. Muy bien, lo mismo aquí, tenemos menos de 2 percentiles, ya hablamos de talla baja, o lo que sería su correlación menos del percentil 3. Ahí ya tenemos talla baja, y si es una talla baja severa, es un diagnóstico de enanismo. ¿Ya? Vamos a ver el siguiente. Perímetro cefálico para la edad. Esto es importante. Te decía de que tradicionalmente hablamos de que el perímetro cefálico de nacimiento de nuestros niños en el Perú más o menos es 35. Pero la última actualización de este año, de las guías justamente para ver la valoración nutricional, nos dicen, nos dan unos parámetros más finos aún. Nos dicen que en las niñas pueden ir de 31,6 a 36,1 centímetros, mientras que en los varones de 32,2 a 36,8. ¿Ya? Entonces, esto es importante para lo que te decía hace un ratito, ¿no? Pareciera que si mi niño está con, digamos, nace con 33, yo diría, oye, me acá nació un poco bajo, ¿no? Si es 35 más menos uno, menos que por ahí. Pero ahora nos dice que es un poquito más amplio dependiendo de la edad que tiene mi paciente, dependiendo del sexo que tiene el paciente, ¿no? Varoncito siempre la casita un poquito más grande.
Entonces, este es el parámetro que consideramos como que más finamente, no es propio de examen, valgan verdades, porque para el examen lo que yo necesito es ver cuánto crece, cuánta es la velocidad a partir del peso del perímetro que me dan de nacimiento, pero sí es un dato muy importante para la práctica. Y entonces hace un rato hablamos de macro y microcefalia. Acá los parámetros por debajo del percentil 3 para micro me están hablando de microcefalia, mientras que por encima del percentil 97 me hablan de macrocefalia. En desviaciones estándar igual, de -2 a +2. Pero este es un parámetro que siempre les gusta preguntar en percentiles. Siempre te lo dan en percentiles. Acuérdate de eso. Percentil 3, en percentil 97. Hablemos ahora de la desnutrición y vamos a hablar aquí ya de lo que serían los cambios que tienen mi paciente con este tipo de cuadros, ¿no? Te decía hace un rato que peso para la talla me ve lo que es desnutrición aguda, muy bien, doctora, que talla para la edad me ve lo que es desnutrición crónica, mientras que peso para la edad me ve desnutrición global. Y te decía también que este es un parámetro que yo no debo usar solito. Entonces, para eso, veamos estos de acá, que es peso para la talla y talla para la edad. Entonces, en este caso de aquí, yo tengo que si mi peso para la talla está bien y mi talla para la edad, perdón, si mi peso para la talla está bien y el talla para la edad está bien, mi paciente está eutrófico, ¿verdad? Pero si yo tengo el caso de que tengo el peso para la talla alterado y la talla para la edad alterado o bajo, ¿ah? Mi paciente está evidentemente desnutrido. ¿De qué tipo? Crónico, porque la talla está alterada, pero como ambos están alterados, es un paciente que está descompensado. Mientras que si yo tengo el peso para la talla normal, ok, vamos a poner aquí, y lo único que tengo alterado es la talla para la edad, este es un desnutrido crónico compensado o también llamado armonizado, ¿ya? Y yo te decía hace un rato que además de eso, la desnutrición severa tiene otro tipo de clasificación según su gravedad, ¿no? Y según la gravedad, yo tengo dos tipos de desnutridos, los Kwashiorkor y el marasmo, ¿no? Y entonces, ya son las 5. Antes de pasar el break, te voy a decir solo un pequeño dato de esta primera lámina. Usualmente, y tú te debes acordar, decimos que el marasmático es un paciente que tiene una desnutrición de tipo energética o calórica, ¿verdad? Mientras que el paciente que tiene una desnutrición tipo Kwashiorkor es el desnutrido, pero a proteínas, una desnutrición proteica. Mientras que el del marasmático es energética calórica o lo que le dicen también proteíno energética. ¿Qué me designa esto de aquí? Que el marasmático es un paciente que como está emaciado, por cierto, marasmo es una palabra griega que significa tal cual eso, emaciación, emación. Entonces está totalmente flaco, ¿no? No tiene nada porque no ha comido nada de las nadas, ¿no? Mientras que el Kwashiorkor es un paciente que ha comido algo, ¿no? Pero no ha comido proteínas, ¿no? O sea, se ha alimentado a base de carbohidratos o a base de lípidos también puede ser, porque es lo más barato, ¿no? Vas a la tienda, compras pancito, ya. Digamos que ese es un concepto bueno para el examen, se plantea siempre así, no te lo voy a quitar, lo vas a aprender así, pero ya desde hace un tiempo se ha venido a nivel nutricional cuestionando esto, ¿no? O sea, ¿será cierto que solamente el hecho que te falten proteínas y un poco de alúmina te haga tanta manifestación en el cuerpo, te hinche tanto, te haga visceromegalia, hepatomegalia y todo lo demás? Entonces, a partir de eso se ha lanzado lo que es la teoría, voy a ponerlo por aquí, la teoría de la adaptación. ¿Qué quiere decir? Que el marasmático es un paciente que se ha adaptado a su desnutrición severa. Sus hormonas han variado de tal manera que él se ha podido adaptar a esa falta de cualquier tipo de alimentos. Y todo esto, más que nada, a un nivel de lo que le falta es más o menos insulina más. Mientras que el Kwashiorkor, este está bien adaptado. El Kwashiorkor es un paciente que se ha mal adaptado a esa desnutrición, ya sea de proteínas, carbohidratos o de lípidos. Es decir, puede no comer nada,
pero su cuerpo no se ha adaptado igual que el marasmático. Y probablemente porque lo que él tiene aumentado en el tema de sus hormonas es hormona del crecimiento y glucocorticoides. Y eso ha llevado a que no termine esa adaptación y a que por estas hormonas haga infiltración grasa, no hay radicales libres, no se producen, por ejemplo, como hay muchos glucocorticoides y hormona de crecimiento, hace que los aminoácidos se vayan a los músculos, a la masa magra, y como ya están ahí para funcionar de alguna manera, ya el hígado no produce más lipoproteínas, ¿no? No produce proteínas que van asociadas a los lípidos. Y al no producirse, quedarse ahí, se quedan en el hígado, hacen infiltración grasa. Y esa infiltración grasa produce hepatomegalia, que es lo que encuentran en todas las necropsias de los cuachorcos, infiltración grasa en el hígado. Entonces es una mala adaptación. Y de acá también viene el concepto de que tú debes haber visto alguna vez cuachorco marasmático, ¿no? La mezcla de cuachorco con marasmo. Pacientes que tienen edemas en las piernas nada más, pero sin embargo, digamos que para arriba todo sí está totalmente demasiado flaquito como si fuera un marasmático, una combinación. ¿Quién es ese paciente? Es el paciente que está en pleno o a medias de esa adaptación. Porque si tú te pones a pensar bien, ¿cómo podría ser que si a uno le falta solamente, no come nada y el otro come proteínas, que haga al mismo tiempo cuachorco y marasmo? No puedo tener esa combinación de falta, ¿no? Es una o es la otra. Entonces, ese es el paciente que se queda en medio. Entonces, ese es un concepto más actual para que puedas aterrizar que en realidad podrías tener cualquiera de estas manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, he tenido pacientes hospitalizados con kwashiorkor que sí comen, o sea, que sí les dan, por ejemplo, que solamente toman fórmula polimérica y la fórmula polimérica trae proteínas. Entonces uno diría, entonces, ¿por qué está kwashiorkor? ¿Por qué está kwashiorkor este paciente? Ah, entonces viene de todo esto, ¿ya? Entonces, pero para el examen, quédate con esa idea porque te lo van a preguntar así. El kwashiorkor es desnutrición proteica, el marasmo, hemación es desnutrición enérgica proteica. Y si algún día ves el tema de la adaptación, viene por acá. El marasmático está bien adaptado, el kwashiorkor está mal adaptado, ¿ok? Vamos a retomar por aquí y vamos a ponerlos por separado para que lo puedas diferenciar. Cuando yo hablo de este término eutrópico, me refiero a un niño que está normal, ¿verdad? Todos los parámetros, todos ok. Ok. Todos los parámetros carita feliz, todos bien, ¿ya? Mientras que yo cuando hablo de desnutrición crónica, vamos a primero aquí, desnutrición aguda, tengo peso para la talla, talla para la edad. Y si está desnutrido agudo, lo que voy a tener alterado va a ser peso para la talla, carita triste, para que no haya confusión. Y peso para la edad, sí, carita feliz. Mientras que yo tengo del otro lado, que son el desnutrido crónico. Partamos por eso para que nunca te olvides. El concepto de que si mi paciente está compensado, o también llamado a veces armonizado, y el otro paciente que está descompensado o está reagudizado. ¿Ya? Son dos conceptos distintos, pero ambos son conceptos de paciente crónico. Uno no puede estar agudo o reagudizado, ¿no? Entonces, si partimos del crónico y el parámetro de crónico es talla para la edad, en ambos este está triste, alterado. ¿Ya? Todos están alterados. Mientras que el paciente que está compensado, está armonizado, vive feliz con su desnutrición, tiene alterado la talla para la edad, mientras que el peso para la talla está normal en ese momento. Y este otro paciente, el crónico, que ya de por sí tenía la talla para el edad alterado, y que en este momento también se le está alterando el peso para la talla, entonces está triste, es el que está descompensado o reagudizado, ¿no? Es el paciente, por ejemplo, que ya venía en un seguimiento de nutrición y justo cae en una enfermedad que lo desnutre más. Y ya no solo está alterada su talla, sino que ahora, o sea, el peso que él mantenía para esa talla chiquita iba bien. Pero ahora que se enfermó, ese peso para esa talla chiquita ya no está bien. Entonces su desnutrición, que ya era crónica, se intensificó, se descompensó, es decir, se reagudizó. ¿Ok? Ahora sí,
Siempre acuérdate de eso, que cuando yo te esté hablando de los crónicos compensados descompensados, siempre este de aquí ya de por sí de entrada ya está alterado, ¿ya? Donde vamos a jugar es con estos dos de aquí, ¿ya? Y antes de ir con Coshorco, vemos que la desnutrición como tal no solamente es ver que mi paciente tiene estas alteraciones a nivel del peso y bueno, no está ganando, en este caso en los crónicos la talla, sino que hacen una serie de problemas, sobre todo inmunológicos, que hacen de que los pacientes de por sí estén muy predispuestos a hacer justamente infecciones. De ahí es que tenemos tan marcado este concepto de reudizados, porque se reudizan a cada rato, pues, a cada rato son infecciones y terminan peor de lo que empezaron. Entonces, dentro de las alteraciones que tienen a nivel metabólica también, tienen alteración a nivel de la bomba sodio-potasio, con lo cual estos pacientes disminuyen el sodio, pero el sodio que está dentro de las células, mientras que el sodio que está por fuera, el sodio corporal total, se mantiene normalito. De ahí es que, si bien es cierto, hacen una hiponatremia dilucional, a veces cuando les tomamos el sodio sérico, ese sale normal, ¿ya? Entonces hacen hiponatremia dilucidal con sodio corporal total normal. Otra cosa que hacen son alteraciones de la membrana celular, ya no solamente de la bomba, y por ende el potasio también se suele perder, se escapa, sale de las células e incluso se excreta y se pierde por la orina. ¿Qué más le pasa a estos pacientes? Su inmunoglobulina A baja, y esa es la inmunoglobulina de las defensas. Su complemento, sobre todo el C3, también disminuye. Vienen con los órganos linfoides atrofiados, sobre todo hay atrofia del timo. Se produce también depresión de lo que son los linfocitos, entonces también hay linfopenia, hacen anemia también. Y estos tres tipos de cositas es lo que hacen que mi paciente pues se encuentre inmunodeprimido de base, algunos más que otros, y esto es lo que les predispone a hacer infecciones, sobre todo infecciones recurrentes. Y estas infecciones de acá agravan la desnutrición de mi paciente, ¿ya? Vamos a poner agravan la desnutrición. Y aquí chiquitito vamos a hacer lo del sodio que te comentaba. Acá está el sodio, acá está el potasio, acá está el sodio que está en la sangre, o sea, el sérico, el que tomamos, ¿no? Y acá está el sodio corporal total. Entonces, usualmente nuestros pacientes, este es el de las células y este es el corporal total. Entonces, el sodio usualmente disminuye a nivel celular, disminuye también a nivel disminuye también el potasio, porque te decía que el potasio se escapa de las células, pero sin embargo a nivel corporal está normal, es decir, es dilucional. Y el potasio, este sí, los desnutridos no solamente tienen el potasio de las células de atrás, sino que el corporal total también lo solemos encontrar disminuidos. Y dentro de los severos que yo te comentaba, tenemos Kwashiorkor y marasmo. Ya me explayé, ya te floreé, ya te dije que sí, soy la pediatra actualizada. Entonces, muy bien. Ahora vamos a ver cómo lo vas a reconocer, ¿ya? Tenemos que el desnutrido Kwashiorkor, que es el proteico, ¿no? Es el paciente de los edemas, ¿no? Es muy fácilmente reconocible. Estos bracitos que tienes acá, lo que pierden es músculo, pero como tú puedes ver en la imagen y también cuando lo vemos en vivo, si bien es cierto que no tienen músculo, ¿ves que esto está como acá? No, acá hay algo. ¿Qué es ese algo? Ese algo es grasa, aunque no lo creas, eso es grasa, porque lo que disminuye es músculo. ¿Qué más presentan mis pacientes a nivel del cabello? Y ahora sí, el cabello es su proteína, ¿no, chicas? El cabello se despigmenta y hace el signo de la bandera, ¿no? En un mismo cabellito, un mismo pelito, por acá de un color, de otro color, de otro color. Ese es el signo de la bandera. Estos pacientes también pueden hacer alteraciones en la piel, hacen dermatitis tipo pelagra, de ahí el nombre dermatitis pelagroides, y esto más que por la déficit de B3, de niacina. Ajá. Y además de esto es un paciente que se ve apático, incluso triste. Es un paciente apático, triste. Se cree que es también porque es un paciente que en realidad, además de las alteraciones hidroelectrolíticas que presenta y por ende también está con esa
como que no le importa nada, es porque en realidad es un paciente que medio come algo, como decíamos, ¿no? Entonces medio que no tiene hambre, ¿no? Y encima está medio fastidiado porque está todo hinchado, por eso está así como que apático, triste. Y el otro dato importante era la hepatomegalia, que ya te expliqué por qué, y que aquí tienen estos pacientes infiltración grasa, vista en las necropsias. Mientras que por otro lado tenemos el marasmático, que es el paciente que ha disminuido muchísimo su tejido celular subcutáneo y cuya piel se ve muy seca y tiende a ser plegadiza, porque como no hay grasita por debajo, todo es piel, ¿no? Entonces esa piel se suele hacer muchos pliegues. Es el paciente que también tiene un cabello fino, que se suele caer, pero que como puedes ver en la imagen, no está decolorado. O sea, es cierto, es fino, tú lo agarras y medio que se cae, pero colorcito normalito, ¿no? Porque se supone que acá la falta no es a base tanto de proteínas. La palabra para estos pacientes es que efectivamente están emaciados, tienen esta carita, como es cara de viejo, cara de mono, a diferencia de mis pachorcos que son cara de luna llena. Tienen muy marcados los relieves óseos, como puedes ver en la imagen, y son nada más que piel prácticamente. A nivel de signos, un signo importante para ellos es que cuando los paramos, esos pliegues que están redundando, que sobran, caen, sobre todo a nivel de miembros inferiores, y ese es el signo del pantalón. El pantalón que le queda grande. Y por otro lado, este sí es un paciente que está muy irritable, muy irritable. Y esto porque para llorando de hambre, recuérdalo así. Y sí es cierto, justo, sí, pues ahorita hay un paciente marasmático, no, marasmático no, desnutrido crónico reagudizado en este momento, cuya enfermedad de base es una enfermedad de moyo-moyo y una enfermedad renal crónica, que tiene 8 años, mi paciente el Mati, y hace 3 meses pesaba 11 kilos. Ya por ahí, mal no. Pero estos últimos 3 meses ha empezado con dolor abdominal cíclico por las noches, que estamos estudiando ahora. Y por parte de ese dolor es que ahora ya a causa de ese dolor no come y ha venido hoy en día con sus 8 años con 9 kilos. Es decir, era un desnutrido crónico que ahora está reagudizado, efectivamente, ¿no? Su peso para talla como que iba más o menos por ahí porque es chiquito, porque es crónico, y ahora bajó más de peso, ¿no? Ejemplificado tal cual. Entonces, y es un paciente irritable totalmente. Y la madre se da cuenta, la madre dice, llora cuando tiene hambre, doctora, y le doy medio que se calma, pero luego sigue como que muy irritable, ¿no? Entonces, y eso siempre ha sido así desde que está flaquito. Ah, sí, cierto, ¿será porque es marasmo? Y tal cual, ¿no? Lo para si tiene signo del pantalón, es puros pliegues, su bracito mide como 9 centímetros, creo, ¿no? La circunferencia del perímetro braquial, y etcétera. Bueno, ese es el MATI, lo vamos a ver, ¿ya? Doctora, Dímelo. entonces, ¿por qué los desnutridos tienen hipergamma-globulinemia? ¿Por qué los desnutridos tienen hipergamma-globulinemia? Porque las inmunoglobulinas no todas responden a un tema nutricional de proteínas. A veces es un tema inflamatorio y la desnutrición, como la obesidad, es un estado proinflamatorio. Entonces, por eso es que a veces se les puede, sobre todo la G. Las otras dos, la A y la E, son correspondientes a otros tipos de factores. Por ejemplo, la E tiene que ver más con alergias y la A tiene que ver más con infecciones. La G es un poco más rápida, es por eso. Hablemos ahora de obesidad. Entonces, en el caso de la obesidad, que es un tipo de malnutrición, ¿no? Malnutrición por exceso. Como dice aquí, es el incremento del IMC, ¿no? Y en los niños valoramos el IMC a partir de entre los 2 años y los 20 años. Podemos usar IMC según la OMS, pero tenemos que tener en cuenta que necesito yo poder compararlo con algo, como los percentiles, como veíamos hace un rato. Porque como dice acá, el IMC es un valor que no distingue si ese incremento IMC es por grasa o es por algo más, por ejemplo, músculo, ¿no? Es un valor muy frío. Es lo que le pasa a la gente que va mucho al gimnasio y compite en esas cosas donde se aceitan todos, ¿no? Y están en el fisiculturismo y toda esa nota. Ya. Entonces, esos pacientes tienen IMC elevadísimos. O sea, que si tú lo ves dirías obeso, pero si yo le hago la medición de los pliegues y le mido cuánto porcentaje de grasa tiene, bajísimo, 0,1, 1, 2, 3. Y se lo digo porque he medido gente así.
En mi entrenamiento me dio gente que es fisiculturista y casi no les puedo sacar los pliegues, y me dijo que envidia. Entonces, pero sus IMC son altos, entonces tú dices obeso, obeso si es que no lo valoras bien. Pero para que eso no me pase con mis niñitos, yo los percentilo y lo comparo, entonces con algo más. Entonces, como los pediatras somos medios intensos. Entonces, no me basta con sacar el IMC, que cuya fórmula tú ya sabes, ¿no? El peso sobre la talla en metros al cuadrado, ¿no? Lo tengo que comparar en mi tablita. Y a partir de eso, recién yo diré si mi paciente está obeso o no. La normalidad está aquí, entre el percentil 5 y el percentil 84. Si yo ya estoy entre el percentil 85 y 94, hablaré de sobrepeso. Y si estoy por encima del percentil 95, hablaré de obesidad. ¿Ya? Y por debajo de esto puedo tener una idea de bajo peso también para gente más grande, ¿no? Hasta los 20 años, como dice aquí. Entonces, de esta parte, lo otro importante que hay que conocer es que ¿por qué hago esto? Porque en mis niños, como va la talla, tiene una velocidad de crecimiento diferente, me puede pasar que para la talla que tiene ese niño en ese momento, o para el IMC, perdón, en absoluto que me sale, tipo me salga 20, ¿no? Y digo, bueno, pero 20 es normal en adultos, ¿no? Pero cuando yo lo traigo a esta comparación, en realidad está por aquí, o incluso podría estar por acá. Entonces, en percentiles, ese paciente sí está en sobrepeso y sí está en obeso, o sí está obeso. Y el diagnóstico nutricional no solamente son parámetros, tú también lo tienes que ver, ¿no? Entonces lo ves y efectivamente te das cuenta que está obeso o que está en sobrepeso, que tiene la acantosis, ¿no? Y que tiene los malos hábitos. Así cierto, se corrobora. Entonces, por eso es importante llevarlo aquí. En el caso ya de la obesidad, en mis niños, la principal causa es la causa exógena, ¿ya? Es decir, el Kentucky, ¿no? La causa nutricional. Estos pacientes, niños cuya causa de la obesidad es exógena, tienden a tener algunos datos también de la antropometría un poquito diferentes a los otros niños, como por ejemplo, suelen ser altos. ¿Te has dado cuenta? Niño gordito, niño alto, ¿no? Entonces, su talla sabe estar por encima del percentil 50, es decir, del promedio para su edad. Es decir, a secas son altos y ya. Lo otro que suele suceder también es que su edad ósea suele estar acelerada e incluso las niñitas pueden hacer menarquia precoz, tempranamente precoz, ¿ya? Entonces, este dato acá de que son altos es importante. Alguna vez vino en mi set, ¿ya? ¿De dónde viene el riesgo que tienen mis pacientes? Porque el hecho de que sean unas nenas obesos, no solamente, o sobrepeso, les implica que va a aumentar su riesgo para enfermedades metabólicas, pero también para enfermedades cardíacas. Y tiene que ver con la acumulación de los ácidos grasos libres, es decir, de los radicales, no son los que te envejecen, ¿no? Para los que te pones tu cremita. ¿Ya? Eso también en el cuerpo hace que pueda haber más triglicéridos, más colesterol HDL bajo, aumenta el riesgo de la resistencia a la insulina, que es el primer paso que hacen los pacientes para finalmente terminar teniendo diabetes. Aumenta también la presión arterial y finalmente todo esto hace que tengan enfermedad cardiovascular más tempranamente en la vida, ¿no? Porque el riesgo cardiovascular y las enfermedades cardiovasculares son cosas de adultos, ¿no? Pero si tú ya la arrastras de chiquito, tienes mucho más tiempo para hacer complicaciones. Entonces, todo esto finalmente tiene que ver justamente con ese estrés oxidativo de esos radicales libres que están libres en su nombre, y que todo este es un estado, como le contestaba hace un rato al doctor, proinflamatorio también. ¿Y qué complicaciones me dan? Estas que hemos visto son buenas complicaciones, pero complicaciones a largo plazo. Tiene que pasar un rato para que esto suceda. Pero hay complicaciones más a corto plazo. Y estas son a veces las que menos detectamos. Y estas son las causas, las complicaciones psicológicas, ¿no? Y las complicaciones sociales, ¿no? El niño que se siente mal con su peso, empieza a tener pensamientos intrusivos sobre su peso, deja de comer, tiene conductas purgativas. Y además que ese tipo de fenotipo que tiene por estar en sobrepeso obeso le causa problemas sociales, ¿no? Problemas de bullying, se retrae, ¿no? Le va mal en el colegio porque empieza a faltar, ¿no? Deja de ir, o si va no se concentra. Entonces, a corto plazo, estas son las primeras complicaciones. Y a largo plazo, tenemos la dislipidemia, por aquí, la hipertensión, la diabetes y corazoncito, la enfermedad cardiovascular,
Y dentro de todas ellas, cuando se acumulan, nos dan este síndrome metabólico. Así como en adultos, ¿no? Ahora también tenemos síndrome metabólicos en niños. Y el síndrome metabólico, cuando se detecta desde la infancia, hace que nuestros niños aumenten su riesgo de diabetes por 5, mientras que de enfermedades del corazoncito por 3. Mientras son niños, porque mientras mantengan más tiempo estos parámetros, más se va a ir aumentando su riesgo conforme avanzan en la vida. ¿Y cómo sé yo que un niño tiene síndrome metabólico? Primero, porque es un niño que tiene hipertensión. Y en pediatría, la hipertensión se nota como que esta presión esté por encima del percentil 90. Como ya te digo, somos los locos percentil. Entonces, que esté por encima del percentil 90 es la hipotensión. Lo otro es que tenga ya problemas con el tema de la glucosa, sobre todo los test de tolerancia oral de la glucosa, este ya es el parámetro, que esté por encima de 100, que tengan dislipidemias con triglicéridos por encima de 110, o que su colesterol, el buenillo, esté por debajo de 40, si sea poquito. Y por último, que tengan obesidad central. Y para yo hablar de obesidad central, quiere decir que su perímetro abdominal está por encima del percentil 75. Pero aguanta, no se queda ahí. El tema del perímetro abdominal es un tema un poquito delicado. No solamente entra como diagnóstico para el síndrome metabólico, sino que dependiendo en dónde estés, te da riesgo metabólico y cardíaco más alto, que está incluso parametrado. Tengo riesgo metabólico y corazoncito cardíaco, que puede ser bajo, puede ser alto o puede ser muy alto. El bajo es el que está normalito, es decir, por debajo del percentil 75. El alto es el que está por encima del percentil 75. Y el muy alto es el que está por encima del percentil 90. Entonces, un riesgo metabólico cardiovascular muy alto, medido con un perímetro abdominal, será el que está por encima del percentil 90. Y esto ha venido en el examen último de, ha sido el controvertido, el del SERUMS, el examen del SERUMS, ¿ya? Porque esto también está en las guías. Entonces recuerdo, no solamente entra por aquí, sino que también me va categorizando a mi paciente. ¿Y por qué es importante? Porque mi paciente cuando empieza a bajar de peso, ya yo no solo voy a ver si está llegando a sus objetivos, sino que también voy a ir viendo cómo va bajando ese riesgo, cómo va bajando, ¿ya? Muy bien, damos algunas fotillos. Te presento aquí un paciente que, como puedes ver, vamos a ver acá primero veamos cómo está su actitud, ¿no? Lo acaban de tocar y cómo se ha puesto. Se ha fastidiado, ¿no? ¿Para qué me tocas? Está irritable. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo se ve su cara? Mira, está todo demacrado, ojos hundidos y parece un monito, ¿no? O también parece que está viejito, no parece un niño, ¿no? Cara de mono, cara de... Mira estos relieves óseos muy marcados. Acá no hay tejido celular subcutáneo, como ves. Acá está esta piel, como decíamos, piel que se repliega porque es muy abundante. Y cuando yo lo paro, ¿qué tengo aquí? El famoso signo del pantalón. ¿Lo habías visto antes? No, ya acá está, te lo presento. Entonces, este paciente es un paciente desnutrido, severo, tipo marasmo. Es un paciente marasmal. Por aquí tenemos otro. Este paciente es diferente, ¿no? Este paciente está irritable. No, está como que le llega, ¿no? Bueno, me estás tomando la foto, bueno, ya, pues acá estamos. Está medio apático. ¿Qué más tiene por aquí? Tiene problemas en la piel, mira, por acá también. Mira esto acá, más en la piel. Y esa piel bien brillosita, por acá, por aquí, está edematizado, ¿no? Los edemas usualmente hacen que la piel brille más, ¿no? Y acá también se ve, mira, mira este piecito todo hinchadito. ¿Qué más tiene un pequeñito a nivel de la carita? Carita de luna llena, ¿no? Todo, ¿cómo se llama? Todo como hinchadito.
Vamos a ver otra foto más. Este de aquí, perdón, acá también tiene queilitis. Muy bien, doctora, tiene queilitis también. Este es un paciente tipo Quashore y tiene aquí sus edemas, ¿no? Muy bien. Veamos por aquí otro. Este paciente de aquí, ¿cómo está su cabello? Mira, acá un color, por aquí otro color. Este es el signo de la bandera, ¿no? Y tú ves aquí en sus bracitos, ¿los ves chupaditos? ¿Los ves que son puramente piel? No, ¿no? Porque como te decía, este paciente lo que pierde es músculo y el músculo lo va reemplazando bracito. Pero lo que sí se ve acá es este abdomen abultado, ¿no? Y este paciente lo que tiene ahí es la hepatomegalia, propia también del paciente con kwashiorkor, sí, muy bien. Acá nos faltaría darle sus piecitos. Estos no son sus piecitos de él, pero vemos de otro paciente cómo se ven los edemas, ¿no? Bien marcados, con fobia, la piel brillosa y todo. Este es un paciente con kwashiorkor. Desnutrición de tipo CB. Muy bien. Y ahora vamos a ver casos rápidos para que podamos poner en práctica lo que acabamos de ver, porque por ahí hace 1 millón de años, la verdad, les han puesto para calcular. Usualmente no han recientado ahorita pensándolo bien para que estén preparados. Entonces decíamos que cuando yo tengo peso para la talla para la edad y peso para la edad, necesito saber si voy a usar mis parámetros de Waterloo y de Gómez, ¿no? O sea, los voy a usar en porcentajes. Necesito saber mis formulitas. Y como este es un niño una niñita de 1 año, lo puedo hacer de esa manera. Entonces, peso para la talla será el peso de ahora, ¿no? El peso actual, sobre el peso para la talla en el presente 50, ¿verdad? Y acá están mis datos, y acá están los otros que te faltaban. El peso actual de este paciente es 7,6, ¿no? Y el peso para su talla en su percentil 50 es 7,5 y lo que me salga todo lo voy a multiplicar por 100 porque quiero porcentajes. Y entonces si luego tú chapas tu calculadora vas a ver que se sale 101%. Luego tengo talla para la edad, donde la fórmula, una vez más, arriba es todo lo de hoy, la talla actual, abajo es lo que debería ser la talla en el percentil 50. Entonces la talla actual de esta niñita, que acá no dice talla, dice longitud, muy bien, porque tiene 1 año, es de 67,8 y abajo dice que la talla, la longitud en su percentil 50 debería ser 74. Y todo esto lo voy a multiplicar por 100 y acá van a salir 92. Estos son por cientos, ¿ya? Por cientos. Luego tenemos peso para la edad y en peso para la edad igual, el peso actual sobre el peso para el peso en el percentil 50 para esa edad. Y acá tenemos que el peso actual una vez más es 7,6 y dice que para esta edad ella debería pesar 9 kilos. Todo esto por 100. Todo esto me da 84. Entonces ahora analizamos para sacar mi diagnóstico nutricional. Decía yo que en los niños que son chiquitos, yo puedo usar peso para la edad, sobre todo si son menores de 1 año, ¿no? Porque sí, todavía puede correlacionar bien, ¿no? Y decía también que la normalidad está aquí por encima de 90, acá por encima de 90 y aquí por encima de 95, ¿verdad? Entonces comparemos cuáles tenemos alterados. ¿Peso para la talla está alterado? No, entonces está bien, carita feliz. ¿Talla para la edad está alterado? Sí, porque es 92 y este parámetro de la normalidad es 95, ¿verdad? Carita triste, está alterado. ¿Peso para la edad está alterado? Sí, ¿no? Porque tiene 84 y la normalidad es 90, entonces también está alterado. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de mi paciente? Veamos, si yo digo que tiene si tiene la talla para el alterado, este es un paciente que está crónico. Muy bien. Pero si en este momento este paciente crónico tiene el peso para la talla normalito, está compensado, muy bien. Porque si tuviera peso para la talla alterado en este momento, que es el parámetro agudo, estaría descompensado. Sería como mi paciente que les acabo de contar el mate. Y el otro diagnóstico que tú le podrías poner, como todavía tiene 1 año, es que tiene una desnutrición global también. También podrías usar ese término, acordándonos siempre que
Si es de nutrición global, puede referirse a cualquiera de los dos. Puede ser tanto agudo como proteína. ¿Ya? Muy bien. Pasemos a ver este otro acá. No, porque el doctor pregunta si es que estos parámetros, digamos, si es que salieran alterados, y recuerda que este parámetro va normal hasta 110, bueno, pero si te salieran por encima de lo normal, ¿no? Si yo podría decir, podría tener cuello o yo podría con eso denotar quizás sobrepeso o obesidad, no necesariamente. Tengo que ver para eso cómo están los datos del paciente. Si me dicen que está a secas, que eso está, digamos, muy elevado, estos parámetros no están usados para sobrepeso y obesidad, no son para diagnosticar sobrepeso y obesidad, entonces no lo podría usar para eso. En el contexto de que me digan que mi paciente está edematizado y que el peso por la talla, que es un parámetro de este momento, sí está por encima, bueno, ahí sí podría decir, pero porque me están dando el dato del edema. No puedo asumirlo solo por ese dato nomás, decir como que, es kwashiorkor, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso que no tengo más que eso y no veo bien al paciente, no podría decir que es un kwashiorkor, ¿ya? Además también, porque recuerda que tendría que ver, valorar también cómo está la talla, porque kwashiorkor y marasmo son tipos de nutrición severas. Y en el caso de este parámetro acá de Gómez, lo severo está por debajo de 60. Entonces no va para allá, ¿ya? Muy bien. Pero es un buen dato cuando me dan todo el problema, porque en un punto sí tiene el doctor, los pacientes kwashiorkor por los edemas suelen tener peso normal o a veces elevado para lo que están, ¿no? O sea, si están bajitos, si están todos, pero por ejemplo tienen un año y pesan 12 kilos, ¿no? Que sería normal para un niño habitual, pero está dermatizado, ¿no? Está con el pelo en bandera, ¿no? Está con la dermatosis, ¿no? Entonces, ese sí es un desnutrido, ¿no? Entonces, hay que valorarlo todo. Porque una vez más, como te decía hace un rato, el diagnóstico nutricional implica todo el conjunto. En el examen solamente me ponen los parámetros, ¿no? Pero si me ponen lo demás, ahí recién yo puedo hacer esas inferencias más especiales, ¿ya? Lo vamos a ver en preguntas, porque por ahí también tengo preguntas para usar en las siguientes meses. Ahora vemos el siguiente. O sea, ya en todo este bla, bla, bla habrás calculado, pues, ¿no? Me imagino. O sea, a ver, vamos a ver. Peso para la talla, ahora sí vamos a ponerlo más simplificado. Arriba todo lo de hoy, y lo de hoy o lo actual está acá. Arriba 7,5, que es el peso en ese momento, y abajo el peso para la talla en el percentil 50, que está aquí, es 8,2, todo esto por 100. Y vamos al último ponemos todos los valores, ¿ya? Talla para la edad, igual, me dicen aquí que la talla en este momento es 70,3, abajo la talla que debería ser, por aquí está, 76, y todo esto por 100. Peso para la edad, el peso en este momento es 7,5, lo que debería ser para esa edad que es 9,5, y todo esto por 100. Entonces aquí me sale 91, muy bien, aquí me sale 93 y aquí me sale 78. Entonces, este de aquí está carita feliz, triste. Feliz, muy bien, pues, este está bien. Porque es por encima de 90, está la normalidad, ¿verdad? Este aquí talla para la edad, triste, muy bien, chicas. Porque este es más especial, tiene que estar en 95, ¿verdad? Muy bien. Y peso para la edad, triste, muy bien. Este también está alterado porque también debería ser 90. Entonces, este paciente, primero, ¿es crónico o es agudo? Es crónico, muy bien. A ver, es desnutrido crónico, pero tiene peso para la talla carita feliz. Entonces está compensado nuevamente, ¿no? Muy bien. Desnutrido también, como este está alterado, global también. Entonces la doctora dijo, bueno, si ya habían puesto compensado, este debe ser descompensado, perdón, si ya habían puesto compensado, debería ser descompensado. No, doctor. Ambos son compensados. Pero es el que más dificultades traen para calcular. Veamos el siguiente. Este es un niño de 3 años, 11 meses. Aquí están los parámetros. Avancemos más rapidito. Peso para la talla, 102 aquí. Talla para la edad, 106 por aquí. Y peso para la talla, 121 por aquí. ¿Cómo está mi paciente? ¿Este de aquí está ok? ¿Está feliz? Sí. ¿Este de aquí está alterado? No. ¿Este de acá está alterado? No. ¿Por qué? ¿Cómo está mi paciente entonces? Eutrófico.
Pero doctora, este acá último dice 121, pero una vez más, peso para la edad no es un parámetro para sobrepeso ni obesidad, solo es nutrición leve, moderada y severa. Entonces, este parámetro no da diagnóstico de obesidad o sobrepeso. ¿Ya? Entonces, como este paciente ya tiene 3 años y 11 meses, y yo decía, IMC yo puedo usar a partir de los 2 años, si yo quiero saber si ese paciente está en sobrepeso o obesidad, y lo que tendría que hacer es sacar IMC. Entonces, en IMC, eso sí que lo voy a dar, le sale 16.2, que está en un percentil 61 para su edad. Es decir, está feliz también, está eutrófico. ¿Ok? El siguiente. Tengo acá un bebito, como lo puedes ver ahí. Te voy a poner aquí de nuevo ya los resultados. Tengo peso para la talla, 154%. Talla para la edad, 98%. Peso para la edad, 153%. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? A ver, esto hay que preguntarnos. El paciente tiene 3,5 meses o 3 meses y medio, ¿no? Y en estas edades lo que yo tengo que preguntarme, ¿es un bebito que toma pecho, lactancia materna? ¿Somos amigos de la lactancia? ¿Somos felices? ¿O es un paciente que está con fórmula maternizada de algún tipo? Este dato es muy importante, porque en los menores de 6 meses no podemos hacer diagnóstico de obesidad o sobrepeso si es que es un paciente que está con lactancia materna, ¿ya? Entonces, para esos pacientes no podemos diagnosticarlo de esa manera, porque diagnosticarlo de obesidad o sobrepeso implicaría que la madre o nosotros tengamos que hacer una intervención para que ya no esté obeso o sobrepeso. Y eso implicaría que no tome leche materna, pues, y no, pues, somos los amigos de la leche materna, pues, de la lactancia, ¿no? Entonces, tiene que tomar. Ese peso se va a compensar más adelante cuando la talla vaya avanzando, ¿ya? Y si a pesar de que pasan los 6 meses y ya empieza a comer, y entonces cuando empieza a comer, ya la cantidad de leche que tome va a empezar a disminuir, ¿no? Entonces por ahí eso se va a compensar. Pero si a pesar de eso el niño sigue con esta tendencia de estar con parámetros que tienden para el sobrepeso o la obesidad, yo recién voy a hacer una intervención cuando mi niño llegue a los 3 años. Porque la intervención que es reducir calorías, ¿no? Entonces, controlar eso. Entonces, los derivamos recién a una especialista para intervención a partir de los 3 años. Antes de eso, no hay diagnóstico sobre peso de obesidad en menores de 6 meses que están con lactancia materna. O sea, que siga lactando nada.